Aleluya, 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 gloria, gloria a Dios. Dios los bendiga, amados. Es lunes, 7 de la noche y es hora de la mesa redonda. Este es tu hermano y servidor pastor, por la gracia del Señor, Valentín Reyes. Y continuamos en esta noche el estudio de la verdad y la autoridad de Dios. Estoy agradecido a Dios por el privilegio que me concede de llegar al hogar de cada uno de ustedes, de nuestros hermanos en Cristo, obreros y ministerios que también han tomado de su tiempo para saludar y dejarnos conocer, ¿verdad?, de que también pues apoyan en su forma este ministerio y nosotros el de cada respectivo pastor. Así que estamos agradecidos y le enviaremos saludos en unos momentos. Pero primero quiero pues siempre exhortar a nuestros hermanos, ¿verdad?, que compartan esta plataforma, que no se queden con este manjar para usted solo, sino que compártalo. Hágale ese icono ahí de la flechita y compártala, porque nunca sabemos a quién vamos a alcanzar con la palabra del Señor. Esto es un ministerio para todos, amén, el cual a través de la palabra, comentarios, estudios, ¿verdad?, y enseñanzas de la misma, nuestro propósito en el Señor es educar, capacitar y dar a conocer el Evangelio de Cristo, alcanzar las almas necesitadas de salvación en Cristo Jesús. Así que ese es el propósito, no es para el orgullo o la arrogancia o el crecimiento del hombre, sino para el crecimiento de la obra de Dios. Así que compártala. También estamos en el YouTube, así que solamente entre en el YouTube y ponga allí el nombre Valentín Reyes, Pastor Valentín Reyes, Ministerio La Mesa Redonda, y también suscríbase para que este ministerio también alcance a través de esa plataforma otras almas. Así que cualquier ministerio y quiera conocer y escuchar, solamente entre en el YouTube y ahí encontrará todos nuestros mensajes, enseñanzas de la palabra del Señor y de este ministerio, La Mesa Redonda. Y continuamos con el tema de la verdad y la autoridad de Dios. Y nos quedamos para entrar en el capítulo 4 del libro de Génesis. Pero antes quiero traer también respuesta a las preguntas de la semana, y lo que quiero traer es una aclaración de la pregunta que hubo entre los hermanos que se nos comparten y nos saludan en la semana. Este es un estudio de la verdad y la autoridad de Dios, de la palabra de Dios, de esos fundamentos que Él estableció, de ese orden que Él estableció. Amén. Comenzamos con la creación, luego entramos a Adán y luego entramos al matrimonio, que ese fue el estudio de la semana pasada. Pero no es un estudio de dispensaciones bíblicas. Quiero aclarar eso. Yo sé que no he estado usando esos términos claramente porque, como digo, no es un estudio de los periodos bíblicos o dispensaciones bíblicas como conocemos. Eso es un estudio diferente. Amén. Yo sé que al principio, cuando el hombre en su inocencia, ¿verdad?, en su santidad, sin pecado, sin malicia en él, pues así es que se llamaba esa dispensación. Amén. Y entrando, ¿verdad?, al capítulo 4, pues luego del juicio de Dios, ¿verdad?, que los echó fuera del Edén, conocemos esa dispensación como la edad antediluviana, esa dispensación, también conocido por la conciencia. Amén. Pero quiero aclarar eso, de que por esa razón no he estado hablando, usando esos títulos o términos en el periodo que hemos estado hablando de Génesis, ya que es un estudio diferente, entrando en enseñanzas de la verdad, fundamentando nuevamente esas doctrinas que hoy en día es tan esencial que volvamos a volver a ella, que regresemos a ella, ya que se han estado perdiendo. La apostasía, la cizaña dentro del pueblo de Dios, amén, y organizaciones que usan el nombre de Jesucristo, pero que no viven
conforme a la palabra del Señor, ha traído mucha confusión espiritual en las comunidades, en las ciudades y en el pueblo. Y nosotros necesitamos aclarar que esa verdad y autoridad de Dios es para siempre. La palabra de Dios dice claramente que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y en esta noche quiero saludar a ministerios que como pastores y congregaciones nos apoyan y nos respaldan. Quiero saludar en Puerto Rico, Camuy, Puerto Rico, al Juan Ernesto Ramos, su compañera María de Lourdes Soler, presidentes del Ministerio La Pesca Milagrosa, del cual por la gracia del Señor pertenezco. Amén. Quiero saludar también al pastor Freddy Molina en Tampa, Florida. Amén. Y su compañera Sandra Santana del Ministerio Un Nuevo Pacto, Iglesia Un Nuevo Pacto en Tampa, Florida. Dios les bendiga. Al pastor Luis Pavón también en Tampa, Florida. Su compañera Mili Santiago del Ministerio Mahanaín. Amén. Dios les bendiga y a cada miembro de la congregación. En North Carolina, a mi hermano y amigo también, evangelista Elgaldo Vélez y su compañera Marisol Rodríguez. Dios les bendiga hacia adelante en el ministerio. También quiero saludar al pastor, amén, o pastores Ricardo y Adeidit Martínez, la iglesia Getsemaní en Sheboygan, Wisconsin, Estados Unidos. También quiero saludar a la pastora Cecia Gutiérrez en Alton City, Texas, Estados Unidos. Dios los bendiga, gracias a Dios por estos ministerios. Y como esta es una plataforma que estamos para todo el Facebook, llegamos a todos, ¿verdad? Esperamos que esos hermanos de las respectivas comunidades que están cerca del área, pues si están buscando un lugar donde congregarse, presten atención a estos pastores y usted anote, ¿verdad? Ese nombre y la dirección de la ciudad y comuníquese con ellos. Amén. Gloria a Dios. También quiero saludar al pastor Israel Gómez y su compañera allá en California, Estados Unidos. Bien, más adelante continuaré con el resto de los saludos de pastores y congregaciones. Bien, continuando el tema, terminamos leyendo de esta manera, capítulo 3, verso 23 al 24 del libro de Génesis. Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Esta primera dispensación terminó en este juicio de parte de Dios. No solamente el hombre ahora comienza una nueva etapa en su vida, muy diferente a la que vivió en la época del periodo de la inocencia, donde todo era paz, tranquilidad, donde la vida era muy diferente por la armonía, esa santidad y comunicación, relación con Dios directa. Amén. Ahora Dios pone unos querubines que protegen el huerto para que el hombre no vuelva a extender su mano y comer de ese fruto y viva para siempre y en pecado. Amén. Eso terminó en juicio y ahora comienza lo que es la época o el periodo bíblico de la conciencia, la edad antediluviana. Amén. Y en esta época vemos que ahora vamos a señalar a través de la enseñanza lo que es las consecuencias de esa desobediencia, pero también lo que es las responsabilidades que Dios ahora, el hombre, dada por Dios, comienza a desempeñar como cabeza del hogar, como esposo, como padre, y también su compañera Eva, las responsabilidades del diario vivir y de la familia que ahora comienza ella a desempeñar como madre, como esposa. Amén. Recuerden que ellos fueron creados, ellos no descendieron de hombre, ellos fueron la primera pareja, el primer hombre y la primera mujer creados por Dios, y toda la descendencia humana proviene de Adán y Eva. Entonces ahora Adán tiene que labrar la tierra,
tiene que trabajar, tiene que lidiar con todo el sol del día, con el calor, con la sed que ahora lo va a abrumar, ese apetito, esa hambre por su trabajo, por su esfuerzo, que comienza también a demandarle al cuerpo esa nutrición. No estoy diciendo de que el hombre no comiera o no se nutriera anteriormente, pero el ejercicio, esta fuerza que ahora él iba a demostrar, a llevar a cabo para poder alcanzar el pan de cada día, demuestra de que esa no era la forma en que ellos subsistían anteriormente. Probablemente ellos comían de todo fruto de la tierra, pero sin la necesidad de labrar la tierra. Aunque en la época de la inocencia a ellos se les dio la ordenanza de subyugar la tierra, de multiplicarse y fructificar, ¿verdad? Eso fue el mandato de Dios que les dio. Ahora vemos que en la época ahora que estamos hablando, esta etapa de la conciencia, esta dispensación, para aquellos que les gusta estudiar las dispensaciones, vemos que ahora es sudor, dolor, sed, hambre. Ahora vienen otras necesidades también. Ahora tienen la necesidad de que las épocas del tiempo van a comenzar pronto a tomar también su curso, ¿verdad? Y lo que era probablemente un clima placentero, ahora se convierten en temperaturas extremadas de calor. El cuerpo comienza a decaer, porque la condenación y del juicio, esa condenación es que del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. Lo que era una vida eterna del hombre con Dios ahora se convirtió en una edad, un periodo, una época que empezaría en el nacimiento, pero concluiría en la muerte. Esa muerte que habló Dios, que les advirtió que no comieran del árbol del bien y el mal, porque el día que lo hicieran, morirían. Ahora vemos que entró la muerte no solamente espiritual, esa separación con Dios, pero que también Dios le habla de una muerte física. Así que es importante que nosotros mantengamos eso en mente, porque la enfermedad sobre todo es algo que a través de los años, cuando entramos a otros estudios, vemos que en el periodo de la ley, vemos que muchos señalaban como que la enfermedad era una consecuencia por el pecado, ¿verdad? Y también en el periodo de Jesucristo, cuando caminó en Israel, los fariseos, los saduceos y esos grupos religiosos señalaban, ¿verdad?, las personas enfermas como que era consecuencia del pecado que había en ellos. Amén. Pero cuando miramos la verdad en el principio y la autoridad de lo que Dios da a conocer y establecer, no es por la enfermedad el que podemos señalar el pecado, sino es por la desobediencia que entró el pecado. Y por el pecado entraron las enfermedades, las deficiencias físicas, la contaminación ambiental, las aguas se contaminaron porque el crecimiento humano de la sociedad comenzó a crear para mejorar su estilo de vida y contaminaron las cosas. Y eso es lo que experimentamos hoy en nuestro tiempo, en pleno año 2026. Como vemos la decadencia de muchos recursos naturales en naciones que dependen de otras para poder tener agua, para poder tener alimentos. Y vemos como las naciones pues intercambian, se negocian esos recursos para poder subsistir y mantener su pueblo. Así que es importante que eso se aclare, porque en nuestros tiempos eso se ha mantenido, y es lamentable que veamos a nuestros hermanos en Cristo que están padeciendo alguna situación de enfermedad, amén,
o porque nos hallamos nosotros mismos contaminados por lo que se ha creado en el ambiente, en la sociedad humana, y participamos en algún momento, ¿verdad?, en la ignorancia que vivíamos sin Dios, y ahora lo vemos como que porque tenemos la enfermedad, eso es porque vive en pecado. No, puede haber sido por desobediencia, puede haber sido por contaminarse con algún vicio, algún estilo de vida pecaminoso que era incorrecto, y ahora el cuerpo, pues un órgano está padeciendo. Pero el que vivimos en Cristo y hemos nacido de nuevo y tenemos una nueva vida en el Señor, libre de condenación, porque hemos sido justificados, ahora nuestra vida justificada, que no hay condenación en Cristo Jesús. Libro de Romanos, capítulo 5 y capítulo 8 lo hablan claramente. Amén. Nosotros ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Y la muerte no se enseñorea en nosotros, pero padecemos enfermedades, no por el pecado, sino por causa de la caída en la desobediencia contra Dios. Así que continuamos hacia adelante. Las responsabilidades del hombre, voy a mencionar algunas aquí, ¿verdad? Es que es necesario que podamos enfrentar, ¿verdad?, lo que es la realidad también de lo que estamos viviendo hoy, porque hoy esas responsabilidades se han mantenido. El hombre tiene que trabajar con el sudor de su frente. Hay personas que no quieren trabajar para nada y quieren vivir en el hogar, quieren vivir de sus padres o quieren vivir de su pareja, ¿verdad? Hay muchos en la nueva sociedad que quieren que el gobierno los mantenga, que el gobierno sea el que les dé el alimento, que les dé el dinero, y ellos quedarse en el hogar haciendo nada. Eso es pecado delante de Dios, porque no está conforme a la verdad y la autoridad de Dios, que determinó que el hombre para comer debe de trabajar. El que no trabaja, la palabra de Dios dice que no coma. El que no siembra su surco no debe cosechar. El que no trabaja no debe cosechar. Es una ley de Dios. Amén. Entonces nosotros en nuestros días debemos de tener eso claro en nuestras conversaciones, enseñanzas, y también en nuestras congregaciones y en la familia, que hay que educar a las personas de que cada cual debe mantener su hogar, cada cual debe ser responsable no solamente de sus actos, pero de su trabajo para el futuro, no solamente personal, aunque viva solo, pero cuando llegue el momento de establecer una familia, el hombre es el responsable de mantener el hogar, su esposa y sus hijos. Y eso es necesario que lo mantengamos, porque es una verdad establecida por Dios. Entonces dice que conoció, el capítulo 4, Adán a su mujer, la cual concibió y dio a luz un hijo, y le puso por nombre Caín. Y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Luego dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Bien, entonces ahora tenemos que Eva, como madre, tiene que haber pasado un periodo de embarazo, lo que conocemos hoy como 9 meses, porque Dios así lo estableció. Para dar a luz, iba a dar con dolores en sus embarazos, sus preñeces. Amén. Y con el embarazo, luego de dar a luz, el cuerpo de la mujer, vemos en nuestros días de la manera en que Dios le nutrió para poder alimentar la criatura. Primeros meses, la madre en su pecho puede darle de beber leche a su hijo. Mire qué hermoso es esto. Entonces, la mujer no era de Dios de que ella tomara la responsabilidad de labrar la tierra de la manera en que lo iba a hacer Adán. Ahora, es como ayuda idónea. Mientras tiene salud, ella puede desempeñar otras tareas que también prosperan el hogar y prosperan el matrimonio. Tampoco está llamada a estar cruzada de brazos. Pero en lo que se refiere, cuando la mujer comienza ese periodo de embarazo, pues ahora tiene una responsabilidad más personal, que cuando la familia crece, ahora es la madre encargada no solamente de alimentar sus hijos, pero mientras ellos crecen, de atenderlos, mientras ellos crecen, de educarlos. Amén.
conforme a la enseñanza que Dios les dio, mientras el padre también en su tiempo libre, luego del trabajo en el hogar, también respalda y enfatiza en esa enseñanza que recibe de su madre en el hogar. Y cuando el matrimonio y cuando la familia está en unidad, sobre todo el matrimonio, para el desarrollo y crecimiento de la familia todo crece saludable, porque crece conforme a la verdad y la autoridad de Dios, como Dios estableció. Ahora bien, ¿qué sucedió? En un momento, estos hijos crecieron y se hicieron hombres. Y podemos ver que más adelante en la historia, ellos llevan ofrendas a Dios, lo que también declara, y podemos recibir, sin duda, de que Adán les dio el conocimiento a sus hijos, también igual Eva, de la existencia de un Dios creador de todas las cosas, el cual merecía adoración, alabanza, reverencia y toda pleitesía. Y comenzaron a llevar a Jehová esas ofrendas. Pero en un momento en la historia vemos que la ofrenda de Abel es agradable delante de Dios, pero la de Caín no. Es rechazada en vista de una manera diferente. Y lo que esto causa es, en el carácter de Caín, puedo mencionar algunas cosas, vemos que comenzó a haber como un celo, un deseo carnal, una envidia, deseo de la carne, indiferencia. Comenzó a caminar con su rostro hacia abajo, como en vergüenza, pero no porque fuera maltratado o tratado injustamente, sino por su propio hacer, por su propia actitud, por su propio carácter, porque él determinó hacer la ofrenda de una manera en la cual no era agradable a Dios, cuando se le enseñó que debía de hacerlo en una manera como la de su hermano, ya que Caín es mayor que Abel. Cuando miramos la historia, el hermano mayor, prácticamente los padres siempre dejan a cargo a los menores, y también los dejan a cargo para que le enseñen y sean ejemplo. En algún momento Caín estaba dando buena ofrenda, para que también el ejemplo lo siguiera su hermano Abel. Pero en la historia vemos que comenzó el corazón, la corrupción, el pecado que entró. Y aquí es donde quiero enfatizar la razón por la que el hombre comenzó el pecado a destruir el corazón. Yo lo quiero presentar de esta manera. Y que es que la actitud del corazón del hombre, en su corazón pecaminoso, le dio crecimiento al pecado. Se enseñoreó el pecado en él. El hombre comenzó una vida ahora, no solamente el fracaso por ser echado fuera del Edén por su desobediencia, pero ahora va, como dicen en mi tierra, Puerto Rico, va de mal en peor. Y a lo que señalo con esto es que en un momento esa envidia, ese celo, esa indiferencia de Caín lo llevó a cometer el primer crimen contra otro ser humano en la sociedad, contra su propio hermano. Dice la palabra que lo invitó al campo, lo invitó como hermanos que son al fin, su hermano aceptó la invitación y en el camino tomó una piedra y lo hirió con ella y lo mató. Dios demandó a Caín respuesta por este pecado, por esta atrocidad, por este crimen, por este homicidio, derramar la sangre de su propio hermano. Y ahora vemos, ¿verdad? No para hacer comparanza, pero vemos cómo está la sociedad en nuestros días, cómo en cada ciudad, en cada estado, en cada nación, cuando lo miramos, mire, si usted se pone a ver las noticias, eso es un crimen, un asesinato, una violación, un robo. Esto es cada momento. Las estadísticas lo demuestran, que el pecado, la maldad, la violencia va de mal en peor, va en aumento. Es como que el enemigo, el hombre inventa una nueva forma de
doler, de hacer doler el corazón de un ser querido, de un familiar. En Estados Unidos, lamentablemente, en el día de ayer, escuchamos la noticia esa desastrosa de un hombre que le quitó la vida a 8 niños menores de edad, de la edad de 1 a 14 años, en el estado de Luisiana. Y el reporte, ¿verdad?, de la noticia policíaco registra que 7 de esos niños le pertenecían a él. Y eso es lo que el pecado lleva como consecuencia, como tragedia. Y vemos que luego de ese crimen que Dios lleva a juicio y también lleva a juicio contra su hermano, la triste realidad de lo que iba a ser el comienzo de la sociedad por causa del pecado, una sociedad dada a sus deseos, a sus placeres, ¿verdad?, a todos sus designios, llevar a cabo todo acto lascivioso, porque el pecado fue un momento. Y dice la palabra que aunque hubo esta tragedia, Dios dio Eva a luz otro hijo. Más adelante lo vemos en el capítulo 4, verso 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En pocas palabras, aquello que era un sacrificio, aquello que era una ofrenda delante de Dios, que llevaba con tanto amor y con tanto gozo Abel delante de Dios, se había detenido. Probablemente ya no era lo mismo. Amén. Probablemente solamente su padre llevaba una ofrenda por la familia. No sabemos, ¿verdad?, cuántos de las hermanas de estos varones también lo hacían. Pero el mensaje de la palabra lo que da a entender es que esta tragedia trajo un gran dolor, trajo como un caos en la familia, y como que hubo una pausa en lo que es la invocación al nombre de Jehová, el glorificar a Dios, el buscar el rostro de Dios, el buscar su guianza. Y cuando Set, dice la palabra, nació, los hombres, cuando creció, comenzaron a invocar el nombre de Dios. Es decir, Dios le restauró, que es lo que significa este nombre, es un sustituto, pero también colocó. Es como que podemos decir que no solamente lo colocó, lo puso a ese sustituto de Abel, y los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Pero en el proceso, la carnalidad del hombre, Caín, que se fue para otro lado, se llevó una de sus hermanas, no que tomó una mujer de otra familia o que tomó una persona que había sido creada en otro lugar, no. Acuérdense, el relato bíblico presenta lo esencial. Caín se quejó y pidió a Dios protección de que no sea que ahora todo el que me encuentre en el camino me mate. Imagínense, Caín, un homicida, Dios lo tuvo que proteger de su propia familia. Porque cuando hay un hombre justo y es su vida quitada por un injusto, ahora en esta etapa del pecado, en este estado caído del hombre, lo primero que viene ahora al corazón es la venganza de un padre, de una madre. Porque dice, si me mató un hijo, es capaz de matarme a otro. Ve cuando la persona viola ese temor a Dios y comienza a crear en su mente y a llevar a cabo tales vilezas, pues ya violó ese temor, y al cometer el primero, comete el segundo, y cuando vemos a ver, lo conocemos en la historia, como hombres, criminales cereales, ¿verdad?, que han matado
docenas de personas y más. ¿Ve? Porque ese es su deseo, ese es su placer. Y vemos que aunque los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios, vemos que los hombres, dice la palabra que la descendencia de Ser, los hijos de Dios, los que adoraban a Dios, comenzaron a desear las mujeres de los hombres, refiriéndose a las mujeres carnales, los que no invocaban el nombre de Dios. Puede que en algún momento la descendencia de Caín o el pueblo de Caín se unieran o se conocieran en algún momento y comenzaron a relacionar. Pero la palabra aquí no está hablando, mire hermano, si quiero aclarar esto porque es claro, mire, hay una enseñanza que habla de que estos hijos de Dios se refiere a ángeles caídos. Les llaman Nephilim o Reflinim. Yo sé que le dan un nombre, mire, yo lo tengo por ahí escrito, pero no me voy a molestar ni en buscarlo, hermano. Porque la palabra de Dios, mire, esto sería, si usted cree en esta teología de que los demonios, los ángeles caídos comenzaron a tener relación sexual con las mujeres, usted está creyendo a una perversión. Está creyendo a una injusticia que Dios está permitiendo que las personas, mujeres, sean de esa manera usadas o maltratadas por seres que ellos no tienen poder contra ellos, ya que los demonios son seres sobrenaturales. Pero cuando miramos la Escritura en el Nuevo Testamento, a Jesucristo se le acercaron líderes religiosos y le hicieron una pregunta sobre una mujer que el marido había muerto y luego su hermano fue su esposo y luego él murió y otro hermano se hizo esposo. Vinieron a tener creo que 7 matrimonios, si la mente no me falla. Y le hicieron la pregunta, cuando en la resurrección, ¿quién de ellos será el esposo de ella? Y Jesucristo les dijo, erráis, porque no conocen la Escritura y el poder de Dios. Por eso es necesario escudriñar la Escritura. Y les dijo, en la resurrección, nosotros, hablando del ser humano, dijo, serán como los ángeles, que ni se casarán ni se darán en casamiento, porque los ángeles no tienen sexo, aunque sean pervertidos. Esa enseñanza de que los ángeles perdieron su dignidad se refiere a su posición original de santidad y obediencia a Dios, de respeto a la autoridad de Dios, y se rebelaron por querer ser superiores y perdieron la posición de esa santidad y ahora fueron echados. Ahora son ángeles caídos. Algunos son preservados porque la maldad en ellos es demasiada. Sabemos que son ángeles perversos. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que si Jesús, que es Dios, dijo que los hombres en la resurrección, el ser humano será como los ángeles, que ni se casará ni se darán en casamiento, esta teoría es errónea. Esta enseñanza no tiene base ni fundamento, aunque algunos la han creído. Pero imagínese Dios permitiendo tal perversidad, permitiendo tal injusticia, que un ser espiritual que no tiene cuerpo humano, que no tiene ninguna manera la forma de tener una relación íntima con una mujer, alguien diga, bueno, pero poseyó a un hombre, pero poseyó un hombre, entró en él y ahora el hombre está en esa posesión demoníaca, no tiene control del mismo y llevó a cabo tal atrocidad, lo cual no cambia lo que es la enseñanza de que sería una atrocidad, de que sería una injusticia, porque ahora tenemos también, ahora es más grande el pecado, el que tuviera un demonio y también cuerpo para someter y hacerle daño a la persona físicamente.
Pero Dios no permite ese tipo de caracteres, Dios no permite ese tipo de actitud, Dios no permite ese tipo de acción. Hay personas que han sido endemoniadas y han sido poseídas por demonios, pero no en la manera en que la han querido enseñar, de que pueden en alguna manera enamorar o a la fuerza someter a una persona. De todas maneras, yo sé por la escritura que no es así y no enseño ese tipo de enseñanzas. Así que el hombre sí comenzó en su lascivia y en su perversión por caer en desobediencia a violar sus propios cuerpos. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, cuando lo leemos. Alabado sea el Señor. Mire, porque esto es la verdad, que es la culpabilidad del hombre por su pecado. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Ahora, mira lo que sucedió, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios y ser necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Comenzaron a idolatrar, comenzaron a entrar en imágenes, a adorar las aves del cielo, los animales de la tierra, comenzaron ellos mismos a adorarse. Dice aquí más adelante el verso, que por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el cual es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada, pues para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños, y hay una lista de 23 pecados que señala el apóstol. Se centraron en la lascivia, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Esto comenzó en el Antiguo Testamento. Pablo lo da a conocer en el libro de Romanos, escribiéndole a la iglesia en Roma, que era más compuesta de judíos. Amén. Entonces, y gentiles. Entonces, no solamente el hombre se violó su propio cuerpo, hombres con hombres, sino también la mujer. Mujeres con mujeres. Dejaron el uso natural, la verdad que estableció Dios de hombre y mujer, del matrimonio entre varón y hembra, y comenzaron ahora a crecer en la inmundicia, en estas perversidades sexuales. Y vemos en el capítulo 6 del libro de Génesis que Dios llama a un hombre de la descendencia de Set llamado Noé, y le dice que en el capítulo 6, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres
escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente es carne, él es carne, mas serán sus días 120 años. Y esos son los del verso 4, que habla de que habían gigantes en la tierra, pero no se refiere tampoco a ángeles caídos. Eso es otra enseñanza. Verso 5 habla: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Bien, la responsabilidad del hombre y la responsabilidad de la mujer. Vemos como que no hicieron un buen trabajo. Vemos como que, a pesar de que Dios en su misericordia les mantuvo en vida y les dio de que todo lo de la tierra se sometería a ellos, animales, aves, peces, ellos tendrían autoridad sobre ellos, de que podrían labrar la tierra y obtener del fruto de la misma. Vemos que aunque tenían la autoridad sobre sus hijos, de gobernarlos y educarlos, el pecado en el corazón del hombre fue de continuo al mal, dice el Señor. Y cuando el Señor expresa en el capítulo 6 de esa manera: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Imagínese un día que usted se levante a las 7 de la mañana y haya oscuridad porque el sol no sale. Decimos, sí, sabemos que por la ciencia el sol está sobre las nubes. Sobre las nubes probablemente el día está nublado. Pero que no haya nubes cubriendo el sol, que no haya lluvia, pero el sol no se ve. Imagínese la tierra en aquellos días. Esto es una analogía que estoy haciendo, un ejemplo de lo que puede Dios estar expresando a través de estos versos. Y es que Dios ya no estaba en la vida de ninguno. La maldad creció tanto que lo que Adán y Eva le enseñaron a sus hijos de llevar a cabo esas ofrendas o esos sacrificios para glorificar, exaltar, para alabar el nombre de Dios que les daba vida cada día, el aire que respiraban, el sol de la mañana, el agua del río, los peces del mar, las aves del cielo. El demostrar esa gratitud por la vida y por el sustento que daba la tierra se perdió. Se perdió la adoración a Dios. A eso es lo que me refiero. Ya no había Dios en la sociedad de esa época del hombre. Y tuvo Dios que llevar a cabo otro juicio, el cual conocemos, que le da entrada al gobierno humano, o lo que llaman en las dispensaciones la edad post-diluviana. Entonces, ahora vemos cómo el hombre decae, cae. Ahora no solamente es el matrimonio, sino la rotura del mismo. Estoy haciendo un resumen porque ya el tiempo se me ha acabado y quiero saludar a otros pastores y hacer la oración de despedida. Ahora vemos que este desprendimiento que hubo entre Dios y el hombre por causa del pecado, ahora vemos una consecuencia catastrófica en lo que es la familia, el matrimonio, el hombre con relaciones íntimas con otro hombre. Echó la mujer al lado,
La mujer igualmente echó a su marido al lado y comenzó a tener relaciones íntimas con otras mujeres. La sociedad entró a un nivel lo más bajo que podemos decir que puede llegar: idolatría, perversión sexual. Y no podemos olvidar que la sociedad estaba llena también del crimen que comenzó con la muerte, el asesinato de Abel a manos de su hermano Caín. Esto tiene que haber crecido de igual manera. Ahora encontramos una sociedad totalmente en violencia, en pecado, en maldad, mentiras, engaños, celos, hipocresías. Imagínense. Y la sexualidad, la inmundicia, la perversión sexual creciendo cada día más. Y Dios tuvo que ponerle alto a ese estilo de vida del hombre, porque Dios había sido echado fuera de todo el corazón del hombre. No tenía espacio para Dios el corazón del hombre. Estaba totalmente pervertido. Ya no clamaba a Dios, ya no oraba, ya no sacrificaba. No había ningún tipo de reverencia al mandato de Dios dado por él a su siervo Adán y a su esposa Eva. Quiero saludar aquí también al pastor Dionide Pantojas y su familia en Baracoa, Cuba. Al pastor Carlos Rodríguez de la Iglesia Pentecostal en San Isidro, El Salvador, en Centroamérica. A los pastores Eduardo y Iber López, mi familia, en Tapachula, Chiapas, México. Al pastor, también hermano, amén, Jorge Hernández, su compañera Liz, allá en Tapachula, Chiapas, México. A la pastora Kenny López Vázquez, mi cuñada, y mi suegra Flor de María, allá en Tapachula, Chiapas, México. Quiero saludar también al pastor aquí en Tampa, de la congregación Iglesia Camino a la Santidad, en Tampa, Florida, el pastor Edwin Rodríguez, Dios les bendiga. Y al pastor o los pastores Alex y Rosy Padilla, de la Iglesia La Viña, en Detroit, Michigan, Estados Unidos. Las respectivas congregaciones reciban un saludo, los membresías de cada una de ellas. Yo sé que el tiempo avanza, yo sé que los tiempos han cambiado. Y solamente he podido tocar lo que es esta tragedia, ¿verdad? Desde la caída del hombre hasta el diluvio. No puedo entrar en todos los detalles, pero toco los detalles que considero de parte de Dios que son vitales, esenciales, que nos lleva a entender la razón, la causa, por qué Dios determinó llevar juicio en la vida del hombre. Porque Dios llevó a cabo juicios y quitar la humanidad, la existencia de la misma, de la tierra, por causa de su pecado, de su violencia y desobediencia. Yo sé que a través del tiempo las generaciones, las épocas han cambiado, pero Dios no ha cambiado. Dios es el mismo hoy, siempre y por los siglos. En Dios no hay sombra de variación. Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Así que nosotros tenemos una grande responsabilidad de que en nuestros días, en medio de la cizaña que se ha metido dentro de la iglesia, a través de esa cizaña que se ha metido a través de la sociedad, esa cizaña que por causa de filósofos y esas filosofías, por la política y esos políticos que respaldan la inmoralidad y la perversión sexual, como está sucediendo en nuestros días, que hasta nuestros niños los quieren mutilar sus cuerpos, cambiando sus cuerpos de hombre a mujer o de mujer a hombre a través de mutilación, de cirugías médicas, doctores, cirujanos,
extirpando, mutilando el cuerpo de nuestros niños. Ahí ha llegado esta perversión. Vemos como algunos grupos ya ni tienen un límite en lo que ellos se declaran ser. Algunos dicen que ellos son gatos, algunos ellos no se llaman seres humanos, se llaman perros, otros caballos, ¿verdad? La perversidad, el corazón del hombre ha vuelto al tiempo de la edad antidiluviana, al tiempo de la conciencia, de esa dispensación de la conciencia, donde el designio de los hombres en sus corazones será de continuar el mal. Inventan una nueva ideología, inventan una nueva forma de pecar, inventan una manera nueva de contaminar lo que es el matrimonio, lo que es la intimidad, que es un regalo de Dios para la pareja en ese matrimonio. Vemos como que cada día se inventan una manera nueva a través de la tecnología, a través de la televisión, a través del internet, de llevar a cabo vilezas, pecados, injusticia, maldad, crimen, violencia, engaño, mentira, falsedad. Una persona puede estar en su hogar en Florida y a través de ese nuevo sistema del EA, que llaman de la vida artificial y todo eso, ahora lo pueden grabar como si estuviera en otra ciudad haciendo una maldad y lo difaman, lo murmuran. Dicen, oh, fulano hizo eso y fulano no lo ha hecho. Noticias falsas, respaldándose mutuamente, cadenas de televisión respaldando información falsa, pecaminosa para destruir la vida de otras personas, porque tienen alguna agenda personal contra ella o quieren establecer la agenda de ellos y destruir a naciones, destruir a gobiernos. Así se encuentra el hombre y la sociedad en nuestros días a través de la tecnología. Y nosotros sabemos que el Señor dijo que la venida del Señor sería como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y eso es lo que estamos viendo en nuestros días. Hay una grande verdad que nosotros no podemos ignorar, y es que la palabra de Dios se ha dejado de predicar como está en la Escritura. Esa verdad y autoridad de Dios, mire, ya las personas hablan en contra de Dios, en contra de la palabra, usan este libro que conocemos como la Biblia como si fuera un trapo de inmundicia para ellos. No tienen reverencia, no tienen temor, hablan de las cosas sobrenaturales como si conocieran de ellas, ignorantes, ¿verdad? Como dijo el profeta, el apóstol Judas, ¿verdad? Nubes en nuestros ágapes, ¿verdad? Que hablan de las cosas que no tienen ni conocimiento de ellas, como bestias irracionales, ¿verdad? Hablando de las autoridades celestiales sin tener el conocimiento de la verdad, y lo que hacen es pecar y pecar y pecar una y otra vez. Doy gracias a Dios por el privilegio que me concede de llegar a ti. Comparte esta plataforma. La semana próxima vamos a continuar en el matrimonio, pero vamos a estar hablando del problema social, del empoderamiento y la liberación femenina. Cómo estas dos enseñanzas y filosofías políticas y sociales de la sociedad, que no son bíblicas, han entrado como cizaña dentro de la iglesia para destruir el matrimonio divino, original, establecido por Dios. Y cómo está afectando la iglesia y el ministerio en nuestros días, pero sobre todo el matrimonio. Amén. Vamos a entrar en lo que es el matrimonio conforme a la Escritura en la gracia de Dios. Así que yo espero que tú te sintonices conmigo la semana próxima si estamos en este cuerpo, si Dios nos ha dado vida, porque yo sé que va a ser de vital importancia, lo necesitamos, que podamos entender y comprender y volver a repasar la verdad de la palabra de Dios y su autoridad, que ha sido pervertida en nuestros días. Les traigo textos bíblicos y les traigo respuestas a esos textos.
Así que prepárense, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a orar para ser despedidos en esta noche. Padre Santo, Dios eterno, Padre, a ti te doy toda la gloria y toda la honra por toda palabra que tú has puesto en mis labios en esta noche. Señor, el propósito de la misma, tú quieres alcanzar al hombre que está perdido, sin Cristo, sin tu amor, sin fe, sin esperanza. A ese hombre que se encuentra atado en cadenas de idolatría, de engaños, de perversidades, de vicios, de violencia, de crimen. Señor, tú quieres romper no solo las cadenas, pero desatar toda atadura y ligadura que hay en ellos. Señor, y se requiere tu palabra, porque la fe es por el oír, viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Solo tú puedes enderezar al árbol que está doblado. Solo tú puedes levantar al caído. Solo tú puedes dar vida al muerto. Solo tú puedes darle, Señor, esa capacidad de escuchar tu palabra a aquellos oídos sordos por el pecado, por los placeres, por los vicios. Solo tú puedes despertar el alma del hombre, el espíritu en el hombre, adormecido por esa conciencia que se ha cauterizado por los vicios, por la maldad, por el pecado, por la obediencia a los placeres del mundo. Señor, en esta hora yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que tú redargullas, que tú penetres como espada de dos filos al corazón de cada vida que recibirá este mensaje, esta palabra, de lo necesario que es llegar a tus pies, a Cristo, en arrepentimiento, en humildad, en obediencia, y reconocer la condición caída, pecaminosa, ese corazón que está de continuo dado al mar, que camina sin el conocimiento de Dios, sin la esperanza de vida eterna, que solo Cristo a través de su sangre puede eliminar el pecado, puede limpiar de desobediencia, de inmundicia, de maldad, y levantar y hacer una nueva criatura y dar vida a esa alma que está muerta en delitos y pecados. Señor, en el nombre de Jesús, que las almas vengan a tus pies, que las almas vengan a ti con un corazón contrito y humillado. Aún hay tiempo, aún se está predicando la palabra, aún se está predicando el evangelio, aún los brazos de Jesucristo están extendidos para perdonar, para salvar. Aún hay tiempo, aún hay esperanza. Pero no por mucho tiempo, pronto sonará la trompeta. Y por eso te ruego, oh Señor, tú que amas las almas, que no quieres que ninguna perezca, sino que todas vengan al arrepentimiento. Tu promesa no se atarda, Señor, tu promesa es fiel y verdadera. Pero hay quienes han creído que esa promesa, Señor, se ha dilatado. Señor, pero es porque tú no quieres que nadie perezca en pecado, sino porque tú quieres salvar al más vil pecador, a todas las almas. Señor, y en esta hora presentamos tu palabra, Señor. Que la misma fluya, que la misma corra como ríos de agua viva sobre todas las almas que las necesiten. Pero, Señor, te pido también que toques el corazón de tu iglesia, de tu pueblo, que esta plataforma sea compartida, este mensaje sea compartido. Señor, quita los celos, quita las envidias ministeriales. Señor, en el nombre de Jesús, quita ese orgullo, Señor, que puede haber en un corazón. Padre, y que la palabra sea predicada. Señor, y si no comparten esta plataforma, que abran una plataforma ellos y prediquen la palabra. Señor, para que también llegue a las almas. Señor, que no nos quedemos de brazos cruzados, tu iglesia, tu pueblo, que trabajemos para gloria y honra tuya, para tu reino, porque pronto tú nos llamarás a cuenta. Señor, te pido también, Señor, esos que estamos en la enfermedad en el cuerpo, en cada uno de nosotros, Señor, tu pueblo, tu iglesia. Yo sé que hay enfermedad alrededor del mundo, tu iglesia de toda raza, lengua y nación, porque la iglesia es todo hombre y mujer lavada con tu sangre. La sangre de Cristo, esa es la iglesia. No es denominaciones, no es concilio.
es una iglesia que ha sido lavada con la sangre de Cristo, hecha sin mancha y sin arruga, porque Cristo es el Señor y es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo. Señor, dale salud a tu pueblo, da sanidad a tu iglesia. Señor, no solamente física, pero espiritual, para que la verdad sea predicada en los altares que tanta falta hace, que tengamos miedo, que perdamos el miedo, perdamos el temor a cómo las personas van a reaccionar, aquellos que nos van a criticar, aquellos que van a acusarnos de que los ofendemos con el mensaje. Señor, tu palabra tiene que ofender para redarguir de pecado. Si la palabra no redarguye, no ofende. Padre, pero te pido de corazón, por las llagas del Cordero, intercedo por mis hermanos, Señor, y te pido que toda enfermedad sea sanada conforme a tu voluntad, para gloria y honra de tu nombre. Se ha hecho. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te saludó tu hermano Valentín Reyes y hasta la próxima semana en la mesa redonda, para adelante y para el cielo. Dios te bendiga.